En Primera Tesalonicenses vamos a leer 2 versículos, el 7 y el 8. Es el apóstol Pablo hablando a estos hermanos de esta iglesia. Y entonces queremos que la palabra nos hable a nosotros hoy de este mensaje precioso que está aquí acerca de la vida de este hombre que fue un discípulo de Jesús. Dice, antes, ¿cómo? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermano, aquí, en esta porción de la Escritura, hay algo tan maravilloso que yo quiero que el Señor nos ayude a percibir. Regresamos al versículo 7 y yo quiero que miren las palabras de ternura. Las palabras que expresan ternura, las palabras que expresan cariño, que están aquí. Bueno, primero, la palabra tiernos, ¿verdad? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la ¿qué? ¿Quién es una nodriza? Es una niñera. ¿Cuántos de ustedes han visto videos de personas, de papás de niños, que sospechaban que una niñera estaba tratando mal a sus hijos? Ellos le pagaban a esa mujer para que cuidara a sus hijos, pero cuando ella se iba al trabajo o la familia se iba al trabajo, la niñera se quedaba a cargo de la casa y de la criatura, y esta niñera golpeaba. ¿Cuántos han visto videos de eso en la televisión? Muchos de ustedes. Vamos a ver, ¿cuántos? Levanten la mano. Ay, sí, muchos. ¿Por qué? Porque son increíblemente grandes los casos. Pero Pablo aquí está diciendo, yo he sido una nodriza, una niñera, pero con una característica especial, con ternura. Entonces, ternura, nodriza, y otra vez aquí, que cuida con ternura. Mire pues, tierno, nodriza, ternura, 3 palabras. Miremos el versículo 8. Dice, tan grande es que nuestro ¿qué? Afecto. ¿Qué es afecto? ¿Ah? Es un cariño, pero es un cariño increíblemente grande, pero también es un cariño particular, tierno. El afecto, escúcheme bien, hermano. El rey David, usted sabe todo el oro que le dejó a su hijo para hacer el templo, ¿verdad que sí? Amén. Pero fíjese que viene David y le dice al hijo el día que le entregue el oro: hijo, yo tengo todo este oro que he guardado para que hagas el templo del Señor. Aquí está todo, le dice, y le da en cuenta todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, toda la madera, y le hace toda la lista. Pero después le dice, pero como tengo mi afecto en la casa de Dios, de mi propio tesoro te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es como la mamá que va a dejar a su hijo al bus, que se lo va a llevar a estudiar a otro lugar, ¿verdad? Y llega la mamá y le dice, mira mi hijo, ten estos centavitos, hay que te sirvan, hijo, que te sirvan, que Dios te bendiga, cualquier necesidad, aquí están estos centavitos. Y el muchacho, gracias mamá, Dios te bendiga. Pero antes de que el muchacho se suba al bus, le dice, saca su carterita a la mamá y le dice, pero también tengo esto que te quiero dar. Le dice, eso ya es extra, eso de plano ha de ser lo de su comidita. Pero ¿por qué le da eso extra? Porque tiene no solo amor, sino afecto. Es que el afecto es puntual, el afecto es bien dirigido a una cosa que yo te puedo dar, no importa.
No importa mi sacrificio, mi amor. Y Él dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino que ¿qué? También nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos ¿qué? Habéis llegado a hacernos muy queridos. 3 palabras que expresan ternura en el versículo 7. Tenemos aquí otra, regresa, hija, al 8. Afecto, otra palabra, ya son 4 palabras. El querer, 5 palabras. Entregar nuestra propia vida, 6 palabras. Que abunda el apóstol Pablo aquí diciéndole, wow, qué afecto yo les tengo, qué cariño yo les tengo. Y saben que el cariño llegó a tanto que quisiera ayudarles que mi propia vida. Bueno, y no solo dice mi propia, sino que habla del equipo que él tenía también, porque el apóstol Pablo tenía un equipo. Una de las personas que casi anduvo siempre con el apóstol Pablo fue Lucas, el que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio que lleva su propio nombre. Entonces Pablo dice, la gente que andaba conmigo era tan amorosa. La gente que andaba conmigo tenía una ternura tan especial por servir a Dios. Y le dice a esta iglesia, leámoslo todos juntos y de los 2 versículos. Vamos pues, ¿qué le dice Pablo a esta iglesia? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos. ¿Cómo? Ahora yo le pregunto, viendo esto, el apóstol Pablo predicó en un montón de lados y en un montón de iglesias. ¿Cree usted que esta era la iglesia preferida del apóstol Pablo? A ver, no es de que sepa o que no sepa y que yo voy a decir, uy, no saben, no. Pero hagamos como una encuesta. Oyendo esto que les dice, mi ternura para ustedes, soy como una nodriza para ustedes, me gusta cuidarlos como una mujer entrenada para cuidar criaturas. Y no solo eso, no solo les traje el Evangelio, hubiera querido darles hasta mi propia vida. Pensando en eso, ¿usted cree que esta era la iglesia más querida de Pablo? Levante la mano los que piensan que sí. Va, muy bien, baje su mano. ¿Cuántos piensan que había otra iglesia que era más querida que esta? Levanten su mano. ¿Y los otros? ¿Los otros son de otro partido o? Muy bien, decídanse por una. Viendo lo que dicen estos versículos, Pablo tenía una iglesia. Es más, yo lo he dicho en algunos mensajes y lo hemos compartido también, y usted lo ha de saber también, algunos lo han de saber. Él visitó Galacia, Filipos, Colosas, Tesalónicas, Berea. Él visitó Éfeso. Él visitó un montón de lugares. Y de plano tenía una iglesia, sí tenía una iglesia que era preferida para él. Tomando en cuenta las palabras de ternura que hay aquí. A ver, ¿cuántos piensan que Tesalónica era la iglesia más querida de Pablo? Levanten su mano. Un poquitito más, va, muy bien, bajen su mano. ¿Quiénes creen que había otra iglesia que él quería más? Levanten su mano. Muy bien. Y los que no levantan su mano, ¿qué están pensando? A ver, me gustaría saber. Unos 3 o 4 hermanos que no han levantado su mano. Quisiera escucharlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no platican ahí entre ustedes? ¿Cuál creen ustedes que era la iglesia? Vamos a ver si saben, han escuchado. A ver, díganlo por favor. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que era la iglesia que más quería el apóstol Pablo?
la iglesia con la que se sentía mejor el apóstol Pablo. Muy bien. Quiero oír algunas opiniones. ¿Alguien ahí? ¿Cuál era la iglesia más querida del apóstol Pablo? Vamos a ver, ¿una opinión? ¿Una opinión? Levanten su mano y me dicen. ¿Sí? ¿Cuál? Tesalónica. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Iglesia de Corinto. Ajá. ¿Otra opinión? Oigan esto, hermanos. Es increíble lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Mi ternura, cariño, quisiera darles mi propia vida. No me importa tratarlos a ustedes como una nodriza, dice. Soy una niñera para ustedes. Llego y los miro como bebecitos en Cristo. Los miro como niños. Yo tengo esa ternura para ustedes. Y cuando yo comencé a pensar, wow, qué cariño tenía el apóstol Pablo para estas iglesias. Sin embargo, la iglesia que más problemas le dio a Pablo fue Corinto. Y la iglesia que menos problemas le dio fue Filipos. Y la iglesia que el apóstol Pablo más apreciaba, más amaba, más compartió con ellos, la iglesia de Filipos. Escuche esto. Pablo nunca permitió que otra iglesia le diera ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque los de Corinto andaban hablando mal de Pablo. Ese solo recogiendo ofrendas, pasa y el pisto es el que le gusta. Y entonces, como había mucha gente hablando de Pablo, Pablo llegaba a muchas iglesias y no recibía ofrenda. De la única iglesia que recibía ofrenda era de Filipos. Pero yo digo, wow, ¿y cómo sería el amor que le tenía a Filipos si mire el amor que le tenía a Tesalonicenses? Volvamos a leer esos versículos y que nos hablen al corazón, que el Espíritu de Dios nos haga ver no solo letra aquí, sino entender. Mire, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros ¿qué? Pero no solo queridos, no solo amados, sino ¿cómo? Muy queridos. Y esta no es la iglesia que él apreció más, y esta no es la iglesia con la que él compartió más. Pero dice él, wow, yo los amo a ustedes de tal manera que si yo tengo que dar mi vida por ustedes, yo la voy a dar. Y entonces nos vamos a hacer una preguntita que tenemos ahí en las notitas. Dice, ¿de dónde le nace a Pablo este cariño? ¿De dónde Pablo se pone tan tierno? Especialmente nosotros los hombres, esa palabra ternura no nos gusta mucho. Hay algunos hombres que cuesta que les salga ternura. Hay algunas personas que cuesta que destilen ese cariño. Y entonces, ¿de dónde le salió a Pablo esta ternura? ¿Quieren escribir ahí en sus notitas? La palabra nodriza en griego es la palabra trofos, así se dice nodriza, niñera, se dice la palabra trofos. ¿Y qué significa trofos? Porque la palabra esta expresa una ternura especial. Mire lo que significa dar traguitos, criar, apoyar, alimentar con cariño. Mire esto de dar traguitos. ¿Qué es dar traguitos? Es agarrar la botella, como que hermana Dorita estuviera aquí y me dijera, tome mi príncipe, así. Otro traguito, pues, otro traguito, así. Es la paciencia, el cariño. Entonces, ¿qué significa en griego trofos? Significa el que da traguitos.
Es decir, esta alimenta, puede darle un bocadito. Mire pues, hermana, no es lo mismo darle a su esposo bocado que darle bocaditos. ¿Verdad que no es lo mismo? No, y no bocado de veneno, sino que, ¿querés vos? ¿Querés? No es lo mismo. Abra su boquita, príncipe, abra su. Eso significa nodriza. Nodriza significa dar traguitos. Significa criar. Criar. Significa apoyar, alimentar, pero no solo alimentar, yo les traigo la hartazón a la casa, no. Alimentar ¿con qué? Con cariño. Y hay 2 versículos, hay un montón de versículos, pero yo le quiero leer 2 o hasta 3 versículos que tienen la misma palabra trofos, para que usted mire lo que denota esa palabra. Mateo 6:26. Mire cómo dice Mateo 6:26. Usted lo lee conmigo, ¿cómo dice? Amén. ¿Por qué no estaba leyendo? Quería ver cuántos están leyendo la palabra del Señor. ¿Ah? Hermano, les hice una pregunta al principio y el 20% de la iglesia respondió. Los demás, ellos pensaron que era la manifestación aquí. ¿Qué es esa? Fue ayer. Vamos pues, venga para acá. Métase en el servicio, métase en el culto. Amén. Lea conmigo pues. Vamos a ver. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros, sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mire lo que está diciendo aquí el Señor. Su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿Sabe cómo dice en el griego? Trofos. Su Padre que está en el cielo, trofos, o sea, dice ahí, Él les da con ternura, traguitos, con cariño, bocaditos a las aves. Hermano, ¿a quién mira usted? Imagínese a una persona alimentando a las palomitas en un parque. ¿A quién miran ustedes? A un tipo, hermano, con una playera aquí, con unos ñecas así, ¿ah? A ese miran alimentando a las aves en un parque. ¿A quién miran? Generalmente, ¿quién miran ustedes alimentando a las aves en un parque? ¿Ah? Un anciano. ¿Y por qué un ancianito? ¿Ah? ¿Por qué un ancianito? ¿Por qué una ancianita? ¿Por qué una persona así que destila ternura? Porque eso quiere ternura. No es, hermano, que cómprenle el botecito de maicillo al niño para que le eche a las palomitas para que cuando se le acerquen las corretee. No. Es ancianita o ancianito que está en el parque dándole de comer a las palomitas, alimentándolas. Dice aquí en el versículo regresamos, dice, y vuestro Padre que está en el cielo les da alimento. Y ahí está usada la palabra trofos. Usted se imagina a Dios, creador del universo, sustentador del universo, el todopoderoso, el santo, el soberano, dándole de comer a las aves. Eso quiere ternura, eso quiere cariño, eso quiere mucho amor. Y entonces por eso la palabra trofos es una palabra tan tierna. Trofos entonces significa alimentar con ternura. 2 versículos más de Apocalipsis donde se menciona también la palabra trofos. Apocalipsis 12:6 dice, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para que ella fuera protegida durante 1260 años. En la versión del 60 no dice protegida. En la mayoría de las Biblias dice sustentada. Pero como no entendemos tan clara la palabra sustentar como la palabra proteger, yo quería
que nos dieran este versículo, porque este versículo está en otra versión. Yo creo que es Biblia en lenguaje sencillo. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para que ella fuera, ¿qué? Y ahí la palabra protegida en el griego no dice protegido, sino que dice trofos, porque hay muchas maneras de proteger, pero proteger con ternura quiere decir, se usa la palabra trofos. Siempre en Apocalipsis 12, el versículo 14, hablando de esa misma mujer, dice así la palabra, leámosla. Pero a la mujer se le habían dado las alas de una gran águila y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. Y sabe que es bien interesante que esta mujer acaba de dar a luz. Y como acaba de dar a luz, Dios está cuidando a una recién parida. Todos los cuidados de ternura que merece una mujer que acaba de dar a luz, los está recibiendo esta mujer entonces. Aquí dice, donde sería ¿qué? Protegida. Y aquí está la palabra trofos. ¿Qué significa entonces nodriza? Significa cuidar, proteger, alimentar, pero con ternura, con un cariño especial. Miramos entonces, hermano, a un apóstol Pablo súper tierno. Miramos al apóstol Pablo que destila amor, destila cariño. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿De dónde le nace esto a Pablo? ¿De dónde Pablo? ¿De dónde Pablo con ese tipo de ternura? Porque ¿cómo era Pablo antes? Pablo así nació de tierno. Pablo así era en la casa. Pablo con sus amigos y sus compañeros era tierno. Vamos a ver 2 versículos de Pablo antes de convertirse. Y mire pues, Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, 3. Mire lo que dice la palabra y lo lee usted conmigo. Amén. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Lo mira tierno usted aquí? Mire qué tipo hermano. Mire qué tipo. Mire lo que dice. Pablo y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué hacía eso Pablo? ¿Porque era policía y le habían dado esa misión? No. Porque era parte del Sanedrín, o sea, del grupo religioso que gobernaba la nación y le habían encomendado eso. Tampoco, aunque era del Sanedrín, no le habían encomendado eso. A él le nació de su propio corazón. Nadie le dio esa tarea. A él se le ocurrió un día y dijo, es que yo odio tanto la iglesia, es que yo odio tanto a esa gente que se va a la iglesia, que aunque no me hayan nombrado, y a mí qué me importa, yo me voy a dedicar y voy a dedicar mi vida a meterlos al bote, a matarlos, a hacerles daño, porque no hay cosa que yo odie más que la iglesia. Mire la palabra que dice aquí, y Saulo asolaba la iglesia. Y como para mí no es una palabra muy usual, la palabra asolar, estudié esa palabra. ¿Y sabe qué significa? Embarrar con suciedad. Asolar significa embarrar con suciedad. La palabra que se está utilizando aquí en el idioma en el que fue escrita esta palabra, en el griego, asolaba, esa palabra significa embarrar con suciedad. Decía Pablo, es que a mí no hay cosa que me agrade más que embarrar a los cristianos.
Es que me gusta revolcarlos, decía el apóstol Pablo. Y más, mire qué interesante, dice, entrando casa por casa, se estaba haciendo un trabajo bien hecho, una cosa mala, pero muy bien hecha. En el sentido de que casa por casa, es que no quiero dejar uno, yo los voy a agarrar y los arrastraba, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. No era de que el grupo de los derechos humanos ahí, 3 representantes de ellos, y que si se lo va a llevar enseñe la notificación. No, Pablo entraba a la casa, decía estos son evangélicos, tiraba al suelo a aquella mujer y arrastrada del pelo se la llevaba a la cárcel. El otro versículo, Hechos capítulo 9, versículo 1, lo vamos a leer en esta versión también. Lea conmigo, ¿cómo dice? Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Y entonces fue al sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Pablo? Aquí fue a pedir cartas de autorización, porque él no tenía autorización de nada. Y entonces dijo Pablo, no, con cartas pues como que va a ser más fuerte la cosa. Pero mire, dice, Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia. O sea que Pablo venía y decía, vos tenés un vecino que es de la iglesia, vos tenés un vecino cristiano así, quebrale las puertas, quebrale las ventanas, echarle fuego, no tengas pena, yo te voy a apoyar, yo tengo plata, yo tengo autoridad, yo tengo amigos, métele fuego, no tengas pena. Él promovía actos de violencia y de muerte también, porque el día que mataron a Esteban, escúcheme esto, en el tiempo en el que vivió Jesús, cuando una persona blasfemaba, o sea, cuando una persona con su boca o con sus acciones hacía algo en contra de Dios, los mismos ancianos gobernantes de la ciudad le daban permiso para matarlo a pedradas. Pero para matarlo a pedradas, si lo agarraban en un momento flagrante en el que en ese momento estaba blasfemando, no era que lo agarraban, lo llevaban al tribunal y entonces el tribunal decía sí, no, sino que decía, ¡ey, oigan lo que dijo! ¡Sí, blasfemó! ¡Matémoslo a pedradas! Y cada quien a su piedra y la tiraban. Solo tenían que hacer una cosa, encontrar a una persona de mucha autoridad entre el pueblo y dejar una prenda de su ropa en los pies de él. Y entonces decía, ¿vos apoyás que lo matemos a pedradas? Dele, mucha, yo apoyo. Y Pablo sirvió, dice la Biblia, para que mataran a Esteban a pedradas. O sea, cuando están matando a Esteban a pedradas, Pablo está diciendo, denle mucha, denle duro, mátenlo, yo respondo. Ese era el corazón de Pablo. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. ¿Qué hizo el cambio? ¿Cómo cambió Pablo a esta violencia, a esa maldad que tenía contra la iglesia, ese encono, esa saña, toda la maldición con la que estaba actuando? ¿Cómo cambió Pablo, hermano, para ser una persona tierna? Bueno, primero, ¿cómo cambió para estar fuera de la iglesia y ahora adentro de la iglesia? Pero después no solo cambió para eso, sino que estaba fuera, ahora está dentro, pero ahora está adentro y no solo se convirtió en un miembro, sino que se convirtió en una persona que está sirviendo a otros. Antes los mataba, los maldecía, los embarraba, promovía violencia contra ellos y ahora les tiene un cariño súper especial. Ahora les tiene un cariño tan grande que dice, no me importa ser una niñera para cuidarte y bendecirte para que crezcas en las cosas del Señor. Yo estoy para ayudarte. Imagínense ustedes, ¿cómo ocurrió ese cambio, hermanos? ¿Cómo ocurrió ese cambio? Y el Señor me dice a mí 3 cosas cuando medito en esto. Lo primero, hermano, es que el poder de Dios, cuando nos visita, nos cambia. El poder de Dios, cuando viene a nuestra vida, la
cambia, no nos deja igual. Amén. Y esta mañana es necesario que usted se pregunte: ¿cuánto he cambiado yo? Porque usted puede decir: hermano, mire, pues ¿sabe qué es lo que me molesta a mí? Lo que me afecta a mí, mi carácter. Si yo estoy aquí en la iglesia, mire, hermano, pero yo quiero amar a Dios y servir a Dios, pero ¿cómo me molesta mi carácter? ¿Y qué hizo el Señor con el apóstol Pablo, hermano? Pero mire, hermano, no medio lo cambió, no lo cambió un poquito, lo transformó completamente. A este hombre violento, escúcheme bien, hermano, asesino. Él fue un asesino. Dice, respiraba, dice en la versión del 60, amenazas y muerte. Pablo, hermano, con mucho gusto mataba a un evangélico y ahora los ama. ¿Cómo sucedió ese cambio? Es que ese es el poder glorioso del Señor, el poder de Dios que cambia, el poder de Dios que transforma. Amén. Y es de lo que usted tiene que agarrarse y decir: de verdad, el evangelio es poder de Dios que transforma. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Hermano, usted no puede estar metido aquí en la iglesia respirando amenaza, respirando muerte. Que este me cae mala, qué desgracia, que este se metió aquí en la iglesia, yo ni lo puedo ver, yo mejor ni lo saludo. Cuando él vende la tienda ni compro nada y me voy para la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no ha habido ese encuentro poderoso que debemos tener nosotros con el Señor. O todavía no te has atrevido a decirle: oh Dios, gracias porque me salvaste y yo sé que me vas a cambiar también. Diga: hay cambio poderoso en el Señor. Diga: hay poder de Dios para cambiar. Amén. La segunda cosa que yo miro aquí, hermano, es que Dios le está dando al apóstol Pablo la bendición de servir a quienes él persiguió, a pesar de que ahora él se está exponiendo a que lo persigan. Todo el daño que yo hice, dice el apóstol Pablo, ese daño me lo van a hacer a mí, pero no importa. Yo los amo tanto a Jesús, amo tanto la obra, amo tanto la iglesia, que yo sé que me van a hacer daño. Yo les voy a confesar, cuando yo recibí a Jesucristo en el año 1975, cuando estaba estudiando cuarto magisterio, estaba terminando de estudiar cuarto magisterio, yo recibí a Cristo. Pero en cuarto magisterio, igual que en primero básico, segundo básico y tercero básico, hermano Danilo fastidiaba. Era una de las personas que los maestros no querían. Yo fastidiaba en el colegio terriblemente. Y en cuarto magisterio, uno de los compañeros que yo tenía era cristiano, era de apellido Suchini. Y entonces yo sabía que aquel era evangélico, y entonces yo, por molestar, le decía: Suchini, subite a la cátedra, la mesa del profesor, subite a la cátedra y nos cantás unos coritos. Entonces Suchini se agachaba y me decía: no, hombre, vos, es que no, eso no es para eso. Muchachos, ¿quiénes quieren que se suba Suchini y que cante? Todos: que cante. Lo subíamos entre tres, ¡pum! Subíamos a Suchini en la mesa. Pues, que cante. Y poníamos a Suchini a cantar, y comenzaba Suchini a cantar coritos. Las vacaciones de cuarto magisterio yo recibí a Cristo. Entonces entré a estudiar quinto magisterio, ya cristiano. Y los muchachos supieron rapidísimo que yo ya era evangélico. Y entonces ahora: Danilo, que cante. Me subieron a mí también. Entonces me tenía que subir yo a la mesa y cantaba. ¿Y saben qué? 2 años después yo fui pastor de Suchini. Desde que yo subía y me decía: vos, Danilo, ¿te acordás cuando me subías en la mesa, verdad? Me decía: ¿te acordás cuando me subías en la mesa? Y Dios le dio la bendición a Pablo de cambiar y decir: yo me voy a exponer a ser herido, a ser embarrado, a ser perseguido, a ser maltratado, a ser violentado, incluso a ser muerto. Pero yo estoy convencido de esto en lo que Dios me metió. Yo estoy convencido del amor de Dios. No solo cambió mi corazón, yo cambié toda la agenda de mi vida. Y hoy lo que quiero es servir a la iglesia.
No está diciendo, es que como yo les hice mucho daño, ahora les quiero reparar con trabajo. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo amo esto, yo lo amo, yo quiero dar mi vida por esto. Y ese es el poder del evangelio. Y la tercera cosa, hermano, que yo miro aquí, es como el apóstol Pablo ama a la gente. Cómo el apóstol Pablo puede llegar con personas que no conoce. Cómo el apóstol Pablo puede llegar con gente que no ha visto nunca. Y en un mes, 2 meses, les dice, ¿cómo los amo? Los amo con tanta ternura, los amo con tanto cariño. Porque, hermano, en Tesalónica Pablo no estuvo 2 meses siquiera. Pablo llegaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanitas, 4 semanitas, predicaba, bendecía a la gente, le enseñaba a uno y nos vemos pues, y ahí les escribo una carta, muchacha. Y dice, pero yo los llegué a amar tanto, los llegué a amar tanto. Y hoy nosotros, hermano, como iglesia, hemos perdido esa capacidad de amar a las demás personas. Y muchos van a la iglesia. Yo voy por mí, ya cada quien que mire a ver qué hace usted. Ya están viejos, si quieren recibir, reciben, y si no quieren recibir, que no reciban. No, Pablo dice, yo tengo el mandato de Dios de amar a esta gente, de bendecirla, y si me toca darles el evangelio a traguitos, se lo voy a dar a traguitos. Si me toca quedarles en la boquita así bocaditos, yo se los voy a dar, porque los amo, son queridos a mi corazón. Ahora, Pablo sabía cosas maravillosas y preciosas del evangelio y por eso tenía esa actitud. Y vamos a estudiar 5 de esas cosas, pero hoy solo vamos a estudiar 2. El otro domingo vamos a estudiar el resto, las 3. Y quiero que leamos otra porción de la escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 16. Pero de ahí vamos a extraer 5 cosas que Pablo sabía, que esto fue el fundamento de este cambio glorioso que él tuvo. Mire pues, 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 hasta el 16. Vamos a leer el 16 también, hija, ¿oíste? Dice, por tanto que procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué? Serle agradables. La primera cosa que el apóstol Pablo dice, yo quiero una cosa, ser agradable al Señor. Cuando habla aquí ausente o presente, no es esté ahí o no esté ahí, no. Está hablando esté vivo o esté muerto, quiere decir eso. Porque él está hablando antes de estar en el cuerpo o estar en la presencia de Dios. Entonces dice, por tanto procuro también, ausente o presente, serle agradable. Verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo que sea a vuestras conciencias. Verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué? A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí en esta porción Pablo nos va a decir 5 cosas por las cuales él
cambió de vida. 5 cosas por las cuales él ahora mira la iglesia con ternura. 5 cosas por las cuales Pablo dice: yo fui un hombre bravo, violento, malo, embarrador de maldad, pero hoy me convertí en un hombre tierno. Yo les voy a decir 5 cosas que a mí me hicieron cambiar. La primera que vamos a ver, hermano, Pablo entendía. Mire pues, Pablo sabía que un día todos vamos a dar, ¿qué? Cuentas delante de Dios. No delante del pastor, no delante de la familia, no delante de ningún hombre, ni siquiera del diablo. Vamos a dar cuentas, ¿cómo? Delante de Dios. Mire cómo dicen esos versículos de lo que leímos. Volvamos a, pongamos los versículos que están ahí abajo, hija, que es el versículo 10 y el 11. Mire lo que dice esa palabra. Porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos, ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Regresemos al punto 1 entonces, hija. Mire lo que dice la palabra. Pablo sabía que un día todos vamos a dar cuenta. ¿Cómo decía el versículo que leímos? Porque es necesario que todos un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Usted sabe, hermano, que un día Dios le va a pedir cuentas a usted? Ahora, en la Biblia hay 2 tipos de juicios. Donde dice tribunal de Cristo, es exclusivo para cristianos. Aquí no va a haber ningún impío. Aquí no va a haber nadie que no tenga Cristo. Pero está el juicio del trono blanco. Ahí no va a haber ningún cristiano. Ahí solo van a haber impíos. Que gente que se llama evangélica sí va a haber ahí. Nacidos de nuevo, nadie. Porque no es lo mismo ser nacido de nuevo que decir que uno es evangélico. El nacido de nuevo es el que está inscrito en el libro del Cordero. Amén. Pero la característica de la gente que va a estar frente al trono, el juicio del trono blanco, es que ninguno de ellos va a ser encontrado en el libro. Dice la Biblia: Dios va a agarrar el libro y yo, ¿cómo te llamas vos? Fulano de tal. Vamos a ver. No estás, papito. No estás. Otro, fulano. Vamos a ver. No estás tampoco. Nadie de los que van a estar en ese juicio va a estar ahí. Y Pablo dice: cuando yo me puse a pensar que un día toda esta gente tiene que dar cuentas delante de Dios, yo dije, ¿cómo los pudiera ayudar a que escaparan de la desgracia y la maldición en la que van a caer? Hermano, tristemente nosotros como cristianos se nos ha olvidado cómo es el infierno. Y Pablo, cuando miraba a la gente, decía: ese que va ahí, ese malo que va ahí, ese ladrón que va ahí, ese adúltero que va ahí, esa persona que es honrada pero que no tiene a Dios que va ahí, se va a ir a podrir al infierno. No puede ser. Dios, ayúdame a bendecirlo. Dios, ayúdame, Señor, a que le hable y que salga de esa maldición. Porque dice Pablo: todos vamos a dar cuentas. Y la segunda cosa que Pablo decía acerca de dar cuentas es: los impíos van a dar cuentas y van a salir mal, y los cristianos van a dar cuentas. Y miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice, leámoslo otra vez. Porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué? Permítame, hermano, permítame. Mire pues, esto es solo para cristianos nacidos de nuevo. Diga, nacidos de nuevo. Pero aún a ellos dice el Señor que cuando estemos en el cielo en su presencia, Él nos va a examinar. Va a pasar y va a decir: Danilo López. Y pasa Danilo López y con sus manitas así, Danilo López, mire. Y Dios dice: Danilo, te voy a leer las cosas buenas que hiciste en la tierra. Todo lo bueno. Después dice el Señor, pon el versículo, hija, por favor. Después dice el Señor: ahora te voy a leer lo malo que hiciste en la tierra, aunque eras mi hijo. Y usted, hermanos, va a agacharse así, mire. Hermanos, perdonen, no lo sabían, no sabían lo que yo había hecho. Ay, disculpe. ¿Va a pasar eso en el cielo? Sí, va a pasar en el cielo eso.
Hermano, diga conmigo, Dios es justo. Dígalo otra vez, Dios es justo. Y aquí en la iglesia, hermano, cuando digo la iglesia no estoy hablando de eso, estoy hablando de la iglesia del mundo. Ha habido gente amorosa. Ha habido gente preciosa que ha servido a Dios. Y han habido creyentes haraganes. Han habido creyentes que no han querido hacer nada nunca. ¿Y usted cree que es justo que estén en la misma relación con Dios en el cielo? ¿Usted cree que es justo? Y Dios no va a hacer eso. Hermano, perdón, yo se lo digo con todo respeto, no quiero que me entiendan mal. Dios no es comunista. ¡Pan para todos! No, espérese. Al que trabaja, el que suda y el que pone su esfuerzo va a tener pan. Hermano, es que a nosotros nos falta entender qué enseña la Biblia. Mire, es que está diciendo aquí, volvamos, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. ¿Dónde va a ser esto? Habrán dos escenarios, la tierra y el cielo. ¿Sabe dónde va a ser esto? En el cielo. El juicio del trono blanco, ¿sabe dónde va a ser? En la tierra. Estos son dos tribunales diferentes. No es de que me salvé del examen. No, usted no es cristiano, no se salva y va a estar en el juicio del trono blanco. Pero yo soy cristiano. Sí, papito, sos cristiano, vas a estar frente al tribunal de Cristo. Allá el Señor te va a preguntar qué hiciste por Él. Y hermano, ¿y qué? Y al que le chequeen ahí sus cositas, entonces le van a decir allá en el cielo, hermano, mira, no vas a recibir, porque va a ser para que cada quien ¿qué? Para que cada quien ¿qué? Reciba. Hermano, si te murieras hoy, ¿cuánto crees que vas a recibir de Dios allá? Yo le pregunto, hay un versículo de la Biblia que dice, no os hagáis tesoros. ¿Dónde? ¿A quién le dice eso el Señor? ¿A quién le dice eso el Señor? ¿Habrá algún impío que pueda abrir una cuenta en el cielo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué cuenta tenés en el cielo, hermano? Y mire, de la porción que leímos de 2 Corintios 5, mire el versículo 11. Poné el versículo 11, hija. Léalo conmigo, ¿cómo dice, hermano? Conociendo pues, ¿qué? ¿Cómo? Mire lo que está diciendo Pablo. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo sé que un día voy a estar delante del tribunal del Señor. Yo sé que un día los impíos van a estar delante del juicio de Dios. Eso me hace amarlos, eso me hace querer ir a servirlos, eso me hace hablarles y no de arrepiéntanse inútil, no, con ternura, voy con ternura, quiero bendecirlos, quiero darles bocaditos, porque sé que un día van a estar delante de Dios. Pero mire, dice, es que siento temor de eso. Hermano, perdón, dos cosas le voy a decir. Si hay gente aquí que dice, ay usted, yo con tal de estar en el cielo, aunque sea raspadito con 60 que gane. ¿Sabes qué quiero decirte? Lo que yo pienso es que tu actitud es actitud de persona que todavía no ha recibido al Señor. Porque el que verdaderamente recibe al Señor cambia de violento. Ay, a mí qué me importa la gente que se lo lleve el diablo, ya son grandes, ya no, aquella ternura. Entonces Pablo dice, ¿qué me cambió a mí? ¿Qué me cambió a mí? Saber que un día le voy a dar cuentas al Señor. Iglesia, un día le vas a dar cuentas al Señor. Dorita, un día le vas a dar cuentas al Señor. José, un día le vas a dar cuentas al Señor. Josh, un día le vas a dar cuentas a Dios. No a los de la alabanza, no, a Dios. No al hermano Danilo como pastor, no, a Dios le vas a dar cuenta. Y sabes qué, cada día Él te dice, hijo, qué lindo, ¿cómo vas? Aprecio lo que estás haciendo, sigue adelante.
Dios se le aparecía a Pablo y le decía: seguí, hijo, seguí predicando, seguí dando mi palabra, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir. Y Pablo decía: voy bien, decía Pablo, voy bien, porque yo lo que sé es que un día le voy a ir a dar cuentas a mi Padre celestial. Amén. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Por qué no le pregunta a la persona que está a la par suya? Dígale: ¿y cómo está tu cuenta allá en el cielo? Dígale. Pregúntele así con todo respeto: ¿cómo está tu cuenta? Óigame, hermano, óigame. La visión no es cómo me mira el pastor. La visión no es cómo me mira en la iglesia. Cómo me mira Dios. Esa es la primera visión. Amén. Entonces Pablo dice: a mí me da temor, yo tiemblo. Hermano, mi hermano mayor falleció muy temprano en la vida. Tenía enfermedades bien duras, bien difíciles. Tenía problemas en sus riñones, problemas en su corazón, problemas en sus articulaciones, tenía diabetes. Mi hermano sufrió mucho los últimos 3-4 años antes de morirse. Pasó mucho. Mi hermano pasó mucho hospitalizado. Y me recuerdo la última vez antes de que muriera que yo lo llevé a hospitalizarlo a Lix. Hermano, él era gordito y lo tenían en una camilla, hermano, que se le salía la mitad de las lonjitas de la camilla, solo con una subatita. Y cuando yo lo llevé y todo, y le dieron un montón de pastillas después de que yo salí, y le dieron en una bolsita y le dijeron: ay, mira a ver cómo las cuida. Y aquel hombre con suero, con un montón de cosas ahí, con su bolsita de pastillas así, en aquella camilla que no cabía. Y estuvo ahí 3 días, porque no había lugar donde lo pusieran. Mi hermano se tomaba como entre 12 y 17 pastillas, no recuerdo exactamente, diarias. Le dolía esto, le dolía lo otro, tenía aquí, tenía allá. Sufrió mucho. Pero ¿sabe qué? El día que mi hermano murió, a mí me dolió que se muriera. Yo lo sufrí en mi corazón, pero tenía una esperanza. Mi hermano amaba a Jesús. Y así, en su enfermedad, en su debilidad, en sus limitaciones, sirvió al Señor de todo corazón. ¿Y sabe dónde está mi hermano? ¿Sabe dónde está mi hermano? Mi hermano está en el mejor lugar donde solo Dios pudo haberlo puesto. Ahora, ¿cómo yo estaría aquí, hermano, hoy pensando que se murió mi hermano? Y que se fue al infierno. Y que aquí en la tierra sufrió tanto. Cuénteme de su familia, cuénteme de sus amigos, ¿cómo están? Sí, hermanos, y yo por eso pido oración en la iglesia. Ni siquiera orás por ellos, sino que pedís oración. ¿Sabe qué decía Pablo? Me da temor. Regresa al versículo 11. Mire lo que dice aquí la palabra. Conociendo, pues, ¿qué? ¿Sabe qué palabra está aquí en el griego? La palabra phobos. Así dice, phobos. Phobos es la palabra de fobia. ¿Sabe qué está diciendo? Me da miedo, dice Pablo. Me da miedo cuando pienso en mi familia. Me da miedo cuando pienso que los que yo amo se pueden ir al infierno. Me da miedo. Por eso quiero servir a Dios. No solo temor, reverencia santa, sí, eso también, pero también miedo, tiemblo de pensar que hay gente que se va a ir al infierno. Si no nos importa eso todavía, necesitamos nosotros recibir a Cristo todavía. Segundo punto, ¿por qué otra razón el apóstol Pablo? Miren lo que dice el versículo 11. Leamos el versículo, para que no lo quites, hija. Lean todos el segundo punto conmigo. ¿Cómo dice? Pablo estaba ¿qué? ¿Cómo? Persuadido de lo glorioso, de lo necesario y maravilloso que era vivir una vida
con Cristo. Hermano, a Pablo no le cabían dudas. Una hermana en nuestra iglesia le invitaron a una ceremonia porque iban a darle gracias a Dios por un bebé. Y ella dijo, voy, porque ahí iba a estar el pastor fulano de tal, y van a estar los evangélicos sutano y mengano. Y se fue. Y viene el pastor, hermano, y dio gracias por el niño, así como los presentamos nosotros aquí. Pero después agarró un guacalito con agua y sal y bautizó al niño ahí. Y ella dijo, bueno, ¿esto es evangélico o es católico? Y de repente no funciona uno, funciona el otro, ¿verdad? ¿Y por qué no le hacemos los dos mejor, de verdad, va? Así, si en uno no fallamos, el otro tal vez está bueno. Hermano, Pablo nunca tuvo dudas. Pablo, el día que el Señor se le apareció y recibió el mensaje del evangelio, él quedó, mire, ¿cómo? Mire lo que dice el versículo 11. Mire, estando persuadido, dice, conociendo el temor pues del Señor, ¿qué? ¿Cómo? Persuadimos a los hombres. Y escúcheme bien, nadie puede persuadir a otro de lo que él mismo no está, ¿qué? Persuadido. Hermano, cuando uno conoce el poder del evangelio, cuando uno conoce la gracia de Dios, cuando uno mira la mano bendita del Señor en su vida, uno está persuadido. Pregunto, hermano, ¿habrá algo mejor que el perdón que Cristo te ofrece? ¿Habrá algo más seguro que la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado? ¿Habrá una vida mejor que pudiéramos vivir que la vida que vivimos en el evangelio de Jesucristo? Hermanos, si hay convicción en nuestra vida, si decimos esto es el evangelio, entonces nosotros vamos a ir y vamos a persuadir a los hombres. ¿Sabe por qué Pablo iba con tanta ternura? Porque él estaba convencido, nada es mejor que este precioso evangelio. Nada es mejor que esto que yo he recibido. Escúcheme esto, hermano, escúcheme por favor. Mire pues, la profundidad de tu servicio a Dios depende de la profundidad de tu convencimiento delante del Señor. Y de repente esta pregunta algunos la quisieran responder técnicamente, pero respóndala en su corazón y no lo haga con su boca, solo en su corazón. Hermano, si usted se muriera hoy, ¿usted está seguro que se va a la presencia de Dios? ¿Usted cree, hermano, que usted le espera al cerrar sus ojitos aquí, abrirlos delante de la presencia de Dios? ¿Usted está seguro de eso, hermano? Le voy a decir, debemos estar seguros si somos cristianos, porque para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él ofrece un perdón que es completamente seguro. Pablo dice, yo me persuadí del evangelio, me convencí que no hay mejor vida, me convencí que lo mejor que yo puedo hacer es amar a Dios y servirle. Y hay una ilustración que Jesucristo puso en Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46, que dice así: también el reino de los cielos es que semejante a un mercader que busca ¿qué? Buenas perlas. ¿Qué busca este mercader? Buenas perlas. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire, hermano, Jesús dijo un día, el reino de los cielos es semejante a una red, porque la red sirve para pescar. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un campo, porque en el campo usted siembra. Dijo Jesús otra vez, el reino de los cielos es igual a una semilla. O sea, usó cosas utilitarias, ejemplos de cosas utilitarias. La única que no es utilitaria que usó el Señor está aquí. Dice, el reino de los cielos es como una perla. Hermano, ¿para qué sirve una perla? Dígame, ¿para qué sirve una perla? ¿Qué cura una perla? Hermano, hay medicamentos que tienen oro. Hay medicamentos que tienen oro. Hay unas, no sé si son cápsulas o pastillas,
que toman las personas cuando tienen problemas fuertes de desgaste de sus huesos, y ese medicamento tiene oro. Porque el oro puede ser utilizado también para eso. Muchas de los contactos y conexiones de cosas importantísimas o caras, como algún tipo de computadoras, algunos pianos tienen oro. Los contactos donde el tipo pulsa la tecla y la aprieta, y los contactos donde tocan son de oro. O sea, hay muchos materiales que se utilizan para hacer cosas útiles. Pero una perla, ¿para qué cosa útil es? Dígame, ¿para qué cosa útil es una perla? Que dice, mire, tómese 3 perlas al día y no, de eso no hay. ¿Por qué entonces Jesús utilizó y dijo, el reino de los cielos es como una perla? Y es una perla, no cualquier perla, es una perla preciosísima. ¿Por qué el Señor ahora, en vez de utilizar un ejemplo de algo utilitario, utiliza un ejemplo de una cosa que no es nada útil? Yo sé, la perla es bella, la perla es preciosa, pero no es útil. ¿Por qué Jesús lo usa? Porque Él quiere que sepamos una cosa. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, no lo hacemos solo por lo útil, sino que lo hacemos por lo precioso que es. Mire hermano, qué vida más preciosa la que vivimos con Cristo. Amén. No es, fíjese hermano, que en la iglesia nos prohíben bailar, y eso sí no muy me gusta, me dice. Ahí que echarse su traguito, no lo prohíben también. Hermano, eso es lo que dice mucha gente. Yo le voy a decir, aquí en la iglesia no prohibimos nada. Usted quiere bailar, baile. Usted quiere chupar, chupe. El asunto, hermano, es que prepárese, porque te va para el infierno que esté aquí en la iglesia. Lo que nosotros sí le decimos es, no solo es utilitario, hermano, es la belleza del evangelio. Miremos este punto, ustedes lo tienen escrito ahí en sus notitas. ¿Lo puedes poner, hija, por favor? El siguiente punto, léalo conmigo, como dice: el valor de la perla está en su belleza, no en su utilidad. El reino de los cielos es ¿qué? Bello. Hermano, ¿cuántos de ustedes aquí dicen, a mí me cambió la vida, vivo una vida diferente? ¡Ay, wow! ¡Qué clase de vida la que yo vivo! Amén, amén. Dice usted eso, amén, amén. Es bello, es precioso. Hermano, escúcheme, hacer la voluntad de Dios no es así como que como los muchachos, ¿verdad? Fulanito, anda, bañate, hijo, ya es tarde, bañate. Y aquel patojo de 14 años, pues me voy a ir a bañar, pues. No, no es de que Dios nos diga de arriba, hijo, haceme voluntad, pues voy a hacer tu voluntad. No, qué gozo es servir a Cristo, qué gozo es hacer la voluntad de Dios, qué gozo es servirlo como Él quiere que yo lo sirva. ¿Cuántos han descubierto ese gozo? ¿Cuántos tienen esa alegría de saber que esta es la bendición de Dios? Amén. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir, usted está persuadido. Ahí en sus notitas tienen una pregunta anterior a lo que yo estoy diciendo. Dice, ¿cómo hablan los evangélicos? ¿Cómo hablan los cristianos comprometidos? Y hay una cita de Hechos. Miremos esa cita de Hechos porque la tenemos que ver. Antes, hija, por favor, mire cómo dice. Leámoslo, hermano, ¿cómo dice? Diciendo él estas cosas en su defensa. Festo era un gobernador. Festo, a gran voz, dijo, ¿cómo? ¿Estás qué? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras, ¿qué? Mire pues, óigame. Pablo iba camino a la cárcel. Pablo iba camino a que le cortaran la cabeza. ¿Por qué? Por el evangelio. Y cuando se pone a hablar delante de Festo, no se pone a defenderse, sino que se pone a evangelizarlo. Y entonces viene Festo y dice, bueno, y este hombre no sabe que cortarle el buche, van allá a Roma, pues.
¿Y por qué no se defiende? ¿Por qué no contrata abogados? No, sino que a evangelizarse se pone. Y entonces le grita a Festo: vos, Pablo, vos estás loco. Le dice: estás loco. No lo tiene lejos así, como estás loco vos. No, lo tiene enfrente. Pero le grita, le dice: estás loco, vos estás loco. ¿Cómo vas a vivir así? Hermano, ¿a usted le han dicho alguna vez que está loco por Cristo? A usted le han dicho, hermano: mira, vos, ¿qué son esas tonteras de gloria a Dios, aleluya? ¿Qué es eso de tu necedad de estar evangelizándome y hablando de Cristo? ¿Le han dicho loco a usted alguna vez, hermano? No, hermano, yo con mesura, así, con todo respeto, con tacto, hermano, siempre con cuidado, ¿verdad? Vos todavía no has recibido a Jesucristo. Hermano, usted puede con todo gozo y toda alegría dar gloria a Dios donde quiera que esté. A ver, hermano, ¿cuántos de ustedes le han dicho a su jefe cuando les está dando una orden en su trabajo, no en la iglesia? El jefe le dice: mira, fulano de tal, hace tal y tal y tal. Y usted, en vez de decirle sí, le dice amén. ¿Les ha pasado? Y se les queda viendo el jefe así: ¿y vos qué onda? Le dice, ¿ah? Hermano, no es de que usted no tenga un buen switch para saber cuándo está en la iglesia, cuándo está en el trabajo. No, ¿sabe qué es? Que usted está loco por Jesús. Que su vida es esto. Y por eso, hermano, por eso es para nosotros. Andamos en la vida buscando perlas, buscando lo más precioso. Pero un día nos encontramos una. Y mire lo tremendo, pues. Jesús usó el ejemplo de la perla porque la perla es bella. Y usó el ejemplo de la perla porque, hermano, ahí lo tiene usted en sus notitas. En esta vida hay muchas perlas. ¿Verá que en esta vida hay muchas perlas? Ahí está el puntito, ¿lo puedes poner, hija? Es el segundo punto después de este que leímos ahorita. Dice: es cierto que hay otras perlas. Porque así dice, él andaba y ya te cargaba un montón de perlas. Hermano, vea que qué rico tener salud. ¿Verdad que qué rico tener salud? Es una perla, hermano. Vea que qué rico es tener trabajo. Sí, qué lindo, hermano. Hermano, qué rico es tener una esposa y tener hijos y vivir en paz en su casa. ¿Verdad que eso es rico, hermano? Pero ¿sabe qué? Esas son perlas. Pero solo hay una perla, solo hay una perla, solo hay una perla de valor incalculable. ¿Y sabe qué? Y uno dice: Señor, yo por esa perla lo doy todo. Entonces es el tercer punto. Esa perla te exige una decisión. Esa perla te exige una decisión. Ese es el tercer punto. Frente a esta perla debemos tomar la decisión más grande de la vida. Hermano, te pregunto: ¿cuánto estás listo a sacrificar por el Señor? ¿Cuánto estás listo a dar, hermano? Pablo dio toda su vida. Y Pablo dijo: ustedes me hubieran conocido lo violento, ustedes me hubieran conocido lo malo que era yo con la iglesia, no creyeran la ternura que tengo para servirlos a ustedes hoy. Hermano, estamos a las puertas de la venida del Señor. Y lo más grande que nosotros vamos a llevarnos de aquí es el trabajo que hayamos hecho para el Señor. Y yo tengo dos llamados especiales esta mañana. El primer llamado es: hermano, si hay aquí personas que todavía no han recibido a Jesucristo, personas que no están bien con Dios, personas que nos visitan hoy por primera vez y dice: wow, Dios me está hablando, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo necesito cambiar. Yo sigo persiguiendo, yo sigo odiando, yo sigo haciendo daño, yo sigo frustrado, yo necesito a Jesucristo. Esta mañana es mañana de Dios. Si hay alguien aquí que dice: hermano, ora por mí, yo quiero que el Señor cambie mi vida, yo lo necesito, yo voy a orar por ti. Y esta